Me llamo Sofía. A mis 34 años, mi vida en Sevilla transcurría con la misma calma predecible con la que el Guadalquivir se desliza bajo el puente de Triana. Compartía un pequeño pero acogedor piso en la calle Betis con mi marido, Alejandro, un ingeniero electrónico de 36 años. Llevábamos 7 años casados, un tiempo en el que la pasión inicial, aquella que nos hacía soñar con viajes a México y una casa con un patio lleno de bugambillas, se había erosionado por el roce constante de la rutina. Nuestra vida se había convertido en un ritmo invariable. Alejandro salía cada mañana hacia el parque tecnológico, donde pasaba sus días inmerso en placas de circuitos y códigos complejos, un mundo de lógica y precisión que yo apenas comprendía. Por las tardes, volvía a casa, y nuestra rutina consistía en una cena sencilla, las noticias en la televisión y conversaciones esporádicas sobre el calor o los planes para el fin de semana. Yo, por mi parte, encontraba mi refugio en el Museo de Bellas Artes, donde trabajaba como gestora cultural. Me perdía entre los lienzos de Murillo y Velázquez, organizando exposiciones y soñando con los colores vibrantes y las historias que cada pincelada ocultaba. Nuestro ritual de los domingos era sagrado. Solíamos pasear por la orilla del río, admirando el reflejo dorado de la Torre del Oro en el agua mientras el sol se ponía. A veces nos sentábamos en una pequeña terraza a tomar una copa de manzanilla y compartir unas tapas. Era en esos momentos cuando los recuerdos de por qué me enamoré de Alejandro volvían a mí, su risa tranquila, la forma en que su mano buscaba la mía, su calma que una vez fue mi puerto seguro. Sin embargo, últimamente, nuestras charlas se limitaban a las facturas o a la necesidad de pintar el salón. Sentía como un abismo silencioso crecía entre nosotros, llenando el espacio que antes ocupaban los sueños. Todo cambió el día que mi madre, Isabel, anunció que vendría de Córdoba a visitarnos. Hacía casi un año que no venía, y la noticia me llenó de una mezcla de alegría y una sutil inquietud. Mamá era intensa. Una mujer de 57 años con una energía que podía iluminar o incendiar una habitación. Llegó un viernes por la tarde. El sonido de sus tacones de aguja sobre el mármol del portal fue el preludio de su entrada. Abrió la puerta y el apartamento se inundó al instante con su presencia y su perfume, una mezcla embriagadora de azahar y algo más profundo, almizclado y misterioso. Se movía con la gracia de una bailarina de flamenco, incluso al dejar su maleta de cuero en el suelo. Llevaba un vestido de seda de color berenjena que se ceñía a su figura esbelta, conservada con una disciplina férrea. Su cabello, un castaño oscuro salpicado de elegantes hilos de plata, estaba recogido en un moño bajo y perfecto, y de sus orejas colgaban unos pendientes de filigrana cordobesa que danzaban con cada movimiento. Siempre me había sentido un poco cohibida a su lado. Su inteligencia afilada y su costumbre de hacer preguntas que te desnudaban el alma me hacían sentir como un insecto bajo un microscopio. Alejandro, sin embargo, parecía fascinado. Durante la cena que preparé en su honor, mamá se sentó frente a él. Noté cómo sus ojos, oscuros y profundos, no se apartaban de mi marido mientras él hablaba de un nuevo proyecto. No era una mirada de interés maternal, había algo más, una chispa de desafío, de evaluación. Sus labios rojos se curvaron en una sonrisa enigmática cuando Alejandro, por un momento, se trabó en su explicación, como si esa mirada le hubiera robado las palabras. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, producto del cansancio de la semana. Pero entonces ocurrió algo. Cuando mamá le pasó la fuente con el pescado al horno, sus dedos rozaron deliberadamente la mano de Alejandro. No fue un toque casual. Sus uñas, pintadas de un rojo intenso a juego con sus labios, se detuvieron un instante sobre su piel. Fue un gesto fugaz, casi imperceptible, pero vi como un escalofrío recorría a Alejandro. Él retiró la mano rápidamente, desviando la mirada hacia su plato, con el rostro ligeramente sonrojado. Mi madre no dijo nada. Simplemente continuó la conversación, hablando de un libro que estaba leyendo, con su voz grave y aterciopelada llenando el silencio. Los días que siguieron a la llegada de mi madre se convirtieron en un lento y tortuoso baile de miradas y silencios.
El aire en nuestro pequeño piso se había vuelto denso, cargado de una electricidad invisible que me erizaba la piel. Isabel, con su maestría para el drama sutil, dominaba cada espacio. Su perfume azahar parecía haberse impregnado en los cojines del sofá, en las cortinas, incluso en el aire que yo respiraba, un recordatorio constante de su invasora presencia. Yo me movía por mi propia casa como una extraña, observando desde la periferia una obra de teatro cuyo guión no conocía. Alejandro estaba visiblemente afectado. Lo veía tenso, con la mandíbula apretada, y sus respuestas a mis preguntas eran monosílabos evasivos. Evitaba quedarse a solas con mi madre, buscando excusas para encerrarse en su pequeño estudio con el trabajo, pero yo notaba cómo sus ojos la seguían cuando creía que nadie se daba cuenta. La seguían mientras ella cruzaba el salón, con el suave susurro de su falda acompañando el ritmo hipnótico de sus caderas. Había en su mirada una mezcla de miedo y una fascinación oscura que me helaba la sangre. El sábado decidimos llevarla a pasear por el parque de María Luisa. Para la ocasión, mamá eligió un vestido de lino blanco, de corte sencillo pero impecablemente elegante, que contrastaba con su piel ligeramente bronceada. Lo combinó con unas sandalias de cuero trenzado que dejaban al descubierto sus pies perfectos, con las uñas pintadas del mismo rojo carmesí que sus labios. Unas grandes gafas de sol ocultaban sus ojos, pero yo sabía que, incluso detrás de ellas, su mirada analizaba, calculaba. Mientras caminábamos bajo la sombra de los plataneros, se detuvo junto a la Fuente de los Leones y me pidió que le hiciera una foto con Alejandro. Se apoyó ligeramente en su brazo, su cuerpo arqueándose hacia él de una forma que era a la vez casual y deliberadamente seductora. Alejandro se quedó rígido como una estatua, con una sonrisa forzada en el rostro. Cuando disparé la foto, sentí que no estaba capturando un recuerdo familiar, sino la prueba de una traición silenciosa. Más tarde, mientras estábamos sentados en un banco, ella comenzó a interrogarlo sobre sus ambiciones. ¿Nunca has pensado en montar tu propia empresa, Alejandro? Con una mente como la tuya, es un desperdicio que trabajes para otros, dijo, su voz un susurro persuasivo. Luego, con un gesto que pretendía ser maternal, alargó la mano para apartarle un mechón de pelo de la frente. Sus dedos se demoraron en su sien más de lo necesario, un contacto íntimo y posesivo que me hizo apretar los puños dentro de los bolsillos. Él no se apartó. Se quedó inmóvil, como un animal hipnotizado por la serpiente. Esa noche intenté hablar con él. ¿No te parece que mamá está rara?, le pregunté mientras nos preparábamos para dormir. Él ni siquiera me miró. Sofía, por favor. Tu madre es así. Intensa, dramática. No imagines cosas donde no las hay, respondió con un tono cortante que nunca antes había usado conmigo. Su rechazo fue como un muro de hielo entre nosotros. Me di la vuelta en la cama, dándole la espalda, y lloré en silencio, sintiéndome completamente sola. El lunes por la mañana, Isabel se fue. Nos despedimos en la estación de Santa Justa. Me abrazó con fuerza, susurrando en mi oído, cuida bien de Alejandro. Parece un poco perdido últimamente. Sus palabras eran como agujas envenenadas. La vi subir al tren, una figura impecable en un traje de chaqueta color crema, y sentí un inmenso alivio al verla partir. Pero el alivio duró poco. Al volver a casa, el silencio del apartamento era aún más opresivo que su presencia. Su perfume seguía flotando en el aire. Esa misma tarde, mientras recogía la ropa para lavar, algo en el lado de la cama de Alejandro llamó mi atención. Era su pañuelo de seda, el que llevaba el día que llegó, un pequeño cuadrado de color berenjena. Estaba cuidadosamente doblado y metido bajo su almohada. No era un olvido. Era un mensaje. Una marca territorial de... Sostuve el pañuelo de seda entre mis dedos como si quemara. El color berenjena me recordaba sus labios, su vestido, su dominio. Esa noche, cuando Alejandro entró en el dormitorio, lo esperé sentada en el borde de la cama, con el pañuelo extendido sobre la colcha blanca como una mancha de sangre.
Se detuvo en seco al verlo. Su rostro palideció antes de que una máscara de ira lo cubriera. ¿Qué es esto, Alejandro? ¿Qué hacía debajo de tu almohada?, pregunté, mi voz temblando a pesar de mis esfuerzos por mantenerla firme. Su reacción fue una explosión. ¿Estás loca, Sofía? ¿Ahora también registras mis cosas? Es de tu madre, se lo habrá olvidado. Lo encontré y lo guardé para dárselo. ¿En qué clase de persona te estás convirtiendo? Sus palabras me golpearon con la fuerza de una bofetada. No negó el pañuelo, negó mi derecho a dudar. Discutimos durante horas, una tormenta de acusaciones y negaciones que solo sirvió para abrir una grieta aún más profunda entre nosotros. Al final, agotados, nos dormimos dándonos la espalda, en dos orillas opuestas de la misma cama. A partir de ese día, mi marido se convirtió en un extraño que vivía en mi casa. Su teléfono móvil se volvió una extensión de su mano, un objeto sagrado que lo acompañaba a todas partes, incluso al baño. Lo colocaba boca abajo sobre la mesa, y si yo me acercaba mientras lo usaba, lo bloqueaba con un movimiento rápido y nervioso. Las noches se llenaron de la luz azulada de su pantalla. Se quedaba hasta tarde en el salón, con la excusa de terminar un trabajo urgente, pero yo sabía que no eran correos de la oficina los que le hacían sonreír a la pantalla en la oscuridad. Empecé a notar otros cambios, sutiles pero significativos. Se compró camisas nuevas, de un corte más moderno y atrevido. Cambió su loción de afeitar de siempre por un perfume amaderado y caro, un aroma que no me recordaba a él, sino al tipo de hombre que mi madre siempre había admirado. Un día llegó a casa con unos zapatos nuevos de piel, elegantes y costosos. ¿Para qué son?, le pregunté. Una reunión importante, respondió sin mirarme. Pero yo sabía que no se estaba vistiendo para sus colegas ingenieros. Se estaba vistiendo para ella. Cada cambio en su apariencia era un grito silencioso de su traición. Mientras tanto, mi madre me llamaba una vez por semana. Sus conversaciones eran un ejercicio de crueldad disfrazado de normalidad. Me preguntaba por mi trabajo, por el tiempo, y luego, de forma casual, dejaba caer la pregunta, ¿y Alejandro? ¿Cómo está? ¿Sigue trabajando tanto? Cada palabra era una tortura, sabiendo que probablemente acababa de hablar con él por mensajes. Me sentía atrapada en su red, una marioneta en su juego perverso. La confirmación llegó un mes después. Alejandro me anunció que tenía que ir a un congreso de tecnología en Málaga durante 3 días. Preparó su maleta con un esmero inusual. La noche antes de irse apenas durmió, y lo vi sonreírle al teléfono en mitad de la noche. Cuando se fue, un impulso desesperado me llevó a revisar nuestro extracto bancario online. Mi corazón se detuvo. No había cargos de hoteles en Málaga. En su lugar, había una reserva para 2 noches en un lujoso hotel boutique en Córdoba, a solo 2 calles de la casa de mi madre. Y debajo, un cargo de un restaurante con estrella Michelin. Me quedé mirando la pantalla, el resplandor blanco iluminando mis lágrimas. El pañuelo, las llamadas, los zapatos nuevos, todas las piezas encajaron de golpe, formando una imagen monstruosa. Ya no era una sospecha. Ya no era mi imaginación. Era la verdad, fría y digital, escrita en la pantalla. Estaba sola en el silencio de nuestro apartamento, pero el eco de su traición resonaba en cada rincón, destrozando todo lo que una vez habíamos sido. El dolor era tan agudo, tan físico, que me doblé sobre mí misma, ahogando un grito que amenazaba con desgarrarme por dentro. El tiempo se detuvo. Me quedé inmóvil frente al ordenador, con la luz de la pantalla bañando mi rostro en un resplandor fantasmal. El extracto bancario era un epitafio digital para mi matrimonio. Nombres, fechas, cifras, cada línea era un clavo en el ataúd de nuestra vida juntos. Pasé las siguientes 24 horas en un limbo de dolor y rabia. No comí.
No dormí. Deambulé por el apartamento como un fantasma, tocando los muebles, los libros, los marcos de fotos que ahora parecían reliquias de una vida que nunca fue real. Cada objeto era un recordatorio de su mentira. El sofá donde veíamos películas, la mesa donde cenábamos, la cama que compartíamos, todo estaba contaminado. Alejandro volvió al día siguiente por la tarde, sonriente, bronceado y con una pequeña caja de dulces de Málaga en la mano. Hola, cariño. Te he echado de menos, dijo, intentando besarme. Me aparté como si su contacto me quemara. Mi calma era antinatural, gélida. Sin decir una palabra, le tendí la hoja de papel que había impreso. El extracto del banco. Observé cómo el color desaparecía de su rostro mientras sus ojos recorrían las líneas. La sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mueca de pánico. Intentó balbucear una excusa, algo sobre un error del banco, una confusión. Pero sus ojos no podían mentir. Se vio atrapado. No te molestes, Alejandro, dije, mi voz sonando extrañamente hueca. Se acabó el teatro. Fue entonces cuando la presa se rompió. El dolor, contenido durante semanas, estalló en un torrente de gritos y lágrimas. Le grité por los 7 años de mentiras, por cada beso falso, por cada noche que se acostó a mi lado pensando en ella. Y entonces, en medio de mi furia, hice lo que más temía. Saqué mi móvil, busqué el nombre de mi madre y pulsé el botón de llamar, activando el altavoz. Alejandro me miró con los ojos desorbitados por el terror. ¿Sofía? ¡Qué sorpresa!, dijo la voz aterciopelada de mi madre al otro lado de la línea, tan tranquila como siempre. Estoy con Alejandro, mamá, dije, saboreando el veneno en cada sílaba. Estamos hablando de su maravilloso viaje a Córdoba. Del Hotel Boutique. Del restaurante. ¿Te divertiste? Hubo una breve pausa. Esperaba una negativa, un grito, una mentira. En cambio, su respuesta fue de una calma escalofriante. Sofía, cariño, la vida es complicada. Alejandro es un hombre maravilloso que merecía que alguien lo viera de verdad. No había remordimiento. No había disculpa. Solo una arrogante afirmación de su derecho a tomar lo que quisiera, sin importar a quien destruyera en el proceso. Esa frase me rompió más que la propia infidelidad. Colgué sin decir nada más. La verdad era más cruel de lo que había imaginado. Miré a Alejandro, que ahora lloraba en silencio, un hombre patético y derrotado. Ya no sentía nada por él, ni amor, ni siquiera odio. Solo un vacío inmenso. Fui a nuestro dormitorio y saqué su maleta. Empecé a meter su ropa dentro, arrojándola sin cuidado. Sus camisas nuevas. Sus caros zapatos de piel. Cogí uno de ellos, notando el brillo de la piel bien cuidada, y con un grito ahogado lo lancé contra la pared, dejando una marca oscura en la pintura. Era el fin. Vete, le dije cuando terminé. Coge tus cosas y vete de mi casa. No quiero volver a verte. No protestó. Tomó la maleta y se fue, cerrando la puerta tras de sí con un suave clic que sonó como un disparo en el silencio del apartamento. Me quedé sola, en medio de las ruinas de mi vida. La tormenta había pasado, llevándose todo consigo. Me acerqué a la ventana y miré mi reflejo en el cristal oscuro. La mujer que me devolvía la mirada estaba rota, pero sus ojos ya no estaban llenos de lágrimas. Estaban ardiendo con una nueva luz, fría y dura como el acero. En ese momento supe que no me conformaría con sobrevivir. Pasaron 2 meses. 2 meses en los que el silencio se convirtió en mi único compañero. Inicié los trámites del divorcio, un proceso frío y burocrático que contrastaba con el caos de mis emociones. Purgué el apartamento de cualquier rastro de Alejandro, regalando su ropa y guardando nuestras fotos en una caja que escondí en lo más profundo de un armario, como si enterrara a un muerto.
Me refugié en mi trabajo en el museo, pasando horas extras entre los lienzos de los grandes maestros, buscando en sus mundos de colores y formas una paz que no podía encontrar en el mío. La sed de justicia que sentí en un primer momento se había enfriado, convirtiéndose en una determinación helada para reconstruir mi vida sobre las cenizas. Pero el destino, o quizás una cruel ironía del universo, tenía otros planes para mí. Comencé a sentirme extraña. Un cansancio perpetuo se apoderó de mí, y las mañanas venían acompañadas de una persistente náusea. Al principio lo atribuí al estrés, al trauma. Pero cuando mi periodo no llegó, un pánico helado se apoderó de mí. Compré una prueba de embarazo en la farmacia del barrio y la hice con manos temblorosas. Los minutos de espera fueron una eternidad. Y entonces, apareció el resultado. 2 líneas rosas. Positivo. Me senté en el suelo del baño, con la prueba en la mano, y una risa amarga, casi un sollozo, escapó de mis labios. Estaba embarazada. Embarazada del hombre que me había destrozado. El fruto de nuestra última y desesperada noche juntos antes de su viaje a Córdoba. Mi plan de un futuro limpio y libre de él se hizo añicos. Este niño nos uniría para siempre, un lazo irrompible forjado en la traición. Después de días de tormento interior, decidí que tenía que decírselo. No por él, sino por mí. Por la verdad. Quedamos en una cafetería tranquila cerca de la catedral, un territorio neutral. Alejandro llegó puntual. Estaba más delgado, con ojeras oscuras bajo los ojos. La arrogancia que había adquirido se había desvanecido, dejando solo a un hombre roto. No hubo saludos, solo un silencio incómodo. Sin rodeos, puse la ecografía que me habían hecho el día anterior sobre la mesa. Estoy embarazada, dije, mi voz plana, sin emoción. Él miró la pequeña imagen en blanco y negro, y luego a mí. Vi un torbellino de emociones en sus ojos, incredulidad, arrepentimiento y, por un instante, una patética chispa de esperanza. Abrió la boca para decir algo, quizás para suplicar, quizás para prometer un cambio. Pero nunca lo sabremos, porque en ese preciso momento, una sombra se cernió sobre nuestra mesa. Levanté la vista y sentí que el aire me faltaba en los pulmones. Era mi madre. Isabel estaba de pie junto a nosotros, impecable como siempre en un elegante vestido de lino azul. Sin embargo, no llevaba sus habituales tacones de aguja, sino unos mocasines de piel caros y planos. Mis ojos se desviaron instintivamente hacia su figura. El corte del vestido era holgado, pero no podía ocultar la suave y definitiva curva de su vientre. Estaba embarazada. Una sonrisa lenta, casi imperceptible, se dibujó en sus labios rojos. Su mirada pasó de Alejandro a mí, y luego, con un gesto teatral y deliberado, posó una mano sobre su propio abdomen. No había alegría ni vergüenza en su rostro, solo el tranquilo dominio de una jugadora de ajedrez que acaba de dar el jaque mate final. Vaya, susurró, su voz aterciopelada cortando el aire tenso de la cafetería. Parece que vamos a ser una familia muy, muy unida.